¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Bienvenidos. Vamos a resolver el ejercicio este que tenemos en pantalla. Este ejercicio me lo han enviado al canal alguien de Andalucía. Es un ejercicio que apareció en las oposiciones de matemáticas de Andalucía, pero estamos hablando del 90 y tantos. No sé si es 96, 95, una cosa así. Es un ejercicio de números complejos, pero es un ejercicio que me ha gustado muchísimo al resolverlo porque realmente para resolverlo solo necesitamos capacidad de razonamiento y conocer algunas propiedades muy básicas de los números complejos. Es decir, que a partir de unas poquísimas presuposiciones vamos a poder razonar el ejercicio de forma muy sólida y muy consistente. Entonces vamos a empezar. El enunciado es sencillísimo. Nos dan un número complejo en forma exponencial. Ya sabéis que la forma exponencial es de esta forma, donde tenemos el módulo por la exponencial ángulo por i. Esto es la forma de Euler de un número complejo, o como lo queramos llamar. Y nos dicen que ese número es una raíz séptima de la unidad. Esto también es muy sencillo de comprobar, porque si yo tengo este número de aquí, yo tendría que, si esto es raíz séptima de la unidad, obviamente z elevado a 7, que sería e elevado a 2pi por i, tiene que ser igual a la unidad. Pero la identidad de Euler dice que e elevado pi por i más 1 vale 0. Obviamente, si yo paso este 1 que está sumando al otro lado restando y elevo al cuadrado los dos, tendría esta cosilla de aquí. Esto es simplemente más recreativo que otra cosa, no aporta mucho. Lo dicho, este número es una raíz séptima de la unidad, eso significa que z elevado a 7 vale 1. Y nos dice que calculemos esta expresión de aquí. Pues vamos a ver qué le podemos hacer a esta historia. 1 más z cuarta más z9 es z elevado a 7 por z elevado a 2, más z16 es z elevado a 7, al cuadrado son 14 y 2, 16, más z elevado a 25 son 7 por 3, 21, 7 por 3, 21 y 4, 25. De aquí 36 lo conseguimos como 7 por 5, es decir, z elevado a 7 a la quinta por z elevado a 1, que son 35 y 1, 36. Lo que estamos haciendo aquí es descomponer los exponentes de manera que tengamos la potencia de una potencia séptima y una potencia que corresponda al resto de esa división del exponente entre 7, porque al fin y al cabo estamos hablando de una raíz séptima de la unidad. ¿Por qué eso? Pues porque z elevado a 7 vale 1 y cualquier potencia de 1 vale 1, por lo tanto todos esos productos, todas esas potencias valen 1. Y aquí se nos quedaría esa expresión simplificada, 1 más, aquí tenemos z y z, 2z, z cuadrado y z cuadrado, 2z cuadrado y z cuarta y z cuarta, 2z cuarta. Muy bien. Vamos a llamar a esto omega. Este es el número complejo que queremos determinar. ¿Vale? Esto lo llamamos omega y el objetivo es determinar este número complejo. Yo aquí lo que veo es como una especie de progresión geométrica, pero casi. Esto sería z elevado a 0, esto sería z elevado a 1, z elevado a 2, el z elevado a 3 no lo tengo, el z elevado a 4 sí. Claro, si yo esto lo pudiera sumar, en cierto sentido ya tendría un camino por el que avanzar, pero no lo puedo sumar. Entonces, lo que se me ocurre es intentar analizar qué forma tienen estas potencias de z. Z cuadrado, z a la cuarta. Entonces, obviamente, yo tengo z elevado a 0, que es la unidad, z, que es la propia raíz séptima, que era 2pi i partido 7, z cuadrado, que es el cuadrado de esta, pues he elevado 4pi i partido 7, z cubo, que es e elevado 3 por 2 son 6pi i partido 7, z cuarta sería 4 por 2, 8, he elevado 8pi i séptimos, z quinta, que sería e elevado 2 por 5, 10 pi i partido 7, z elevado a 6, que es e elevado 12 pi i partido 7, y z elevado a 7, ser una raíz séptima de la unidad, pues vuelve a valer 1 y entonces entramos en un ciclo. Digamos que, ¿cómo sabemos
una raíz séptima tiene 7 soluciones dentro de los números complejos. Y son estas. Y además sabemos que todas estas soluciones son los vértices de un polígono regular de, en este caso, 7 lados, que tiene de radio el módulo del número complejo, es decir, en este caso 1, y los vértices caen en esos ángulos que determina cada uno de los números complejos. Es decir, que empezamos en ángulo 0 y después pasamos 2 pi séptimos, 4 pi séptimos, etc. Y aquí, el que dibuje más o menos bien a mano alzada, pues en el plano complejo, la parte real, la parte imaginaria, una circunferencia de radio 1, y aquí tenemos que dibujar un heptágono que empieza con un vértice aquí, por lo tanto va a ser simétrico con respecto a este eje de la parte real. Y bueno, aquí el que sepa más o menos dibujar, pues tendremos un 2, 3, 4, debiera caer aquí, debiera caer aquí y debiera caer aquí. Y estos vértices, como decimos, son los números complejos. Z elevado a 0, Z elevado a 1, Z elevado a 2, Z elevado a 3, Z elevado a 4, Z elevado a 5, Z elevado a 6. Y esto es lo mismo que Z elevado a 7. Y ahora fijaros qué cosas que tiene la vida. Z1 y Z a la sexta son conjugados. Z al cuadrado y Z a la quinta son conjugados. Z al cubo y Z a la cuarta son conjugados. Es decir, que Z es el conjugado de Z a la sexta, Z cuadrado de Z quinta y Z cubo de Z cuarta. Vamos a poner aquí el Z cuarta, que es lo mismo que decir que Z cubo es el conjugado de Z cuarta, porque así tenemos aquí a nuestra izquierda casualidades, los elementos que aparecían o las potencias concretas del número complejo de la raíz séptima de la unidad que aparecían en nuestro complejo objetivo. Fijaros, z, z cuadrado y z cuarta. Y son conjugados casualmente de las potencias que nos faltan en esta suma para aquello que hemos dicho al principio de ¿y si tuviera una progresión geométrica aquí y la pudiera sumar? Entonces, en nuestro empeño, pues podemos preguntarnos si esto lo podemos reescribir de alguna manera que yo combine estas potencias que tengo con estas potencias que me faltan, pero que casualmente son conjugadas de las que tengo, y encima fijaros que me aparecen doble, para de esa manera tener una progresión geométrica que yo pueda sumar. Claro, la progresión geométrica de la que estamos hablando, suponiendo que yo pudiera sustituir cada una de estas potencias que tengo doble por, me quedo una con la suya y otra con la conjugada. Esta es una hipótesis que son caminos que en matemáticas pues hay que probar. Sería z más z cuadrado más z cubo más z cuarta más z quinta más z sexta. Digamos que esto sería nuestro ideal. Si nosotros consiguiéramos esto, esto es una progresión geométrica que yo puedo sumar y que además sé que esto es z elevado a 7 menos 1 partido z menos 1. Claro, z es distinto de 1 porque z es un valor concreto, el elevado 2pi partido 7, no es 1 ese valor, por lo tanto yo esta suma la puedo hacer. Pero fijaros, z es una raíz séptima de la unidad y hemos dicho que z elevado a 7 vale 1 y 1 menos 1 es 0, por lo tanto esta suma vale 0. Entonces, fijaros lo que hemos conseguido. 1 más z cuadrado, más z cubo, más z cuarta, más z quinta, más z sexta, es 0. Pero esto, como digo, es nuestro ideal. Esto ahora mismo no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esta historia. Nosotros la historia que tenemos es esta historia de aquí. 1 más 2 veces la potencia 1, más 2 veces la potencia 2, más 2 veces la potencia 4. Entonces, ¿puedo yo en algún sentido relacionar esta cosa de aquí con esta cosa de aquí tan simpática y tan amable? Nos hemos dado cuenta de, analizando un poco cómo son las distintas potencias de nuestra raíz séptima de la unidad, que al existir esta simetría entre la parte imaginaria positiva y la parte imaginaria negativa, tenemos estos conjugados. Pero es que esto tiene consecuencias muy favorables para nosotros, porque nosotros sabemos que la parte real de un número complejo y la parte real de su conjugado son iguales. La parte real de ese complejo y de ese complejo son la misma, que es esta de aquí, y da igual que esté en la parte positiva que negativa. Cualquier complejo y su conjugado tienen la misma parte real.
Por la misma razón, en nuestro gráfico nosotros podemos deducir que la parte imaginaria de un complejo es el signo opuesto de la parte imaginaria de su conjugado. Este de aquí tiene parte imaginaria con signo opuesto que este complejo de aquí, que es su conjugado. Y como decía al principio, esto no es una propiedad que nos tengamos que saber, es una propiedad que podemos deducir. Entonces, la parte real de mi omega es la parte real de 1 más 2z más 2z cuadrado más 2z cuarta. Eso es lo mismo que decir parte real de, bueno, la parte real de 1 es 1, más 2 veces la parte real de z, más 2 veces la parte real de z cuadrado, más 2 veces la parte real de z cuarta. ¿Qué pasa aquí? Que la parte real de z, 2 veces la parte real de z, yo puedo decir que es real de z más real de z. Y yo una real de z me la quedo como la parte real del propio z, y la otra real de z, la otra real de z me la puedo llevar a la parte real de z a la sexta, porque la parte real de z y de su conjugado, que es z a la sexta, son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es real de z más real de z elevado a 6. Está para esta de aquí. En la real de z al cuadrado, yo me puedo quedar con un real de z al cuadrado más real de z quinta. Y la real de z a la cuarta, pues real de z cuarta más real de z al cubo. Porque tengo dos de cada una de las potencias. Por lo tanto, esta expresión de aquí yo podría decir que es 1 más la parte real de z más z cuadrado más z cubo más z cuarta más z quinta más z sexta. Obviamente, este 1 lo puedo meter dentro de esta parte de aquí. Entonces, la parte real de mi omega coincide con la parte real de esta suma, que yo he visto que esa suma vale 0, y la parte real de esa suma es 0. Por lo tanto, esto vale 0, y la parte real de mi omega que estoy buscando vale 0. Vamos a intentar también razonar la parte imaginaria de mi omega. La parte imaginaria de mi omega va a ser la parte imaginaria de 1 más 2z más 2z cuadrado más 2z cuarta. Claro, aquí tengo la parte imaginaria de 1, 1 es un número real, puro, por lo tanto no tiene parte real, la parte imaginaria es 0. Entonces esto es la parte imaginaria, pues 2 veces la imaginaria de z más 2 veces la imaginaria de z cuadrado, el mismo razonamiento que hemos hecho con la parte real. 2 veces la imaginaria de z cuadrado más 2 veces la imaginaria de z cuarta. De imaginaria de z cuarta. Imaginaria de z cuarta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que si yo esta imaginaria de z me la separo en imaginaria de z más imaginaria de z, claro, la imaginaria de z es menos la imaginaria de z6. Por lo tanto, esto y esto se anula. Es decir, que cuando yo me voy a esta expresión, que es la que tanta esperanza me ha dado antes para calcular mi número complejo, yo tendría que la parte imaginaria de 1 más z cuadrado más z cubo más z cuarta más z quinta más z6, obviamente eso vale 0, porque esta suma valía 0, entonces, como digo, la parte imaginaria de 1 es 0, entonces aquí tendría imaginaria de z más imaginaria de z cuadrado más la imaginaria de z cubo coincide con menos la imaginaria de z a la cuarta, por lo tanto, menos imaginaria de z cuarta más imaginaria de z cuarta, por este elemento de aquí. La imaginaria de z quinta es menos la imaginaria de z cuadrado, y la imaginaria de z sexta menos la imaginaria de z, que es su conjugado. Entonces, fijaros a lo que hemos llegado. Menos z a la cuarta más z cuarta, z menos z, y z cuadrado menos z cuadrado. Esto es una identidad. Esto siempre vale 0. Por lo tanto, ese camino que hemos recorrido aquí nos lleva a una identidad y no podemos deducir nada de ahí. No podemos deducir nada de ahí, y esto que habíamos conseguido, pues perdemos un poquillo la esperanza. Sin embargo, si yo puedo calcular la parte real de omega, yo puedo calcular la parte imaginaria, porque yo, en el momento en el que me encuentro, es en que tengo que 2z cuadrado más 2z cuarta, esta es mi omega,
Y yo sé, vamos a recapitular un poco porque si no nos perdemos. Esto es, hemos dicho, 0. Entonces, fijaros, la parte real de omega es la parte real de esta cosa de aquí. Real de omega, que hemos dicho que vale 0, coincide con la parte real de toda esta historia de aquí. Y esto de aquí, pues podemos reescribirlo como 1 más 2 veces la parte real de z más z cuadrado más z cuarta. Eso me lleva a que esta expresión, esta suma de potencias, debe tener como parte real, si yo despejo el 1 lo paso restando y el 2 dividiendo, menos un medio. Y yo a este numerillo de aquí le puedo calcular el módulo. Porque yo sé que el módulo de z más z cuadrado más z cuarta es la raíz de el número complejo por su conjugado. Pero también sé que el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de la parte real más el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Voy a poner el cuadrado aquí que parece mejor indicado. El cuadrado es de la parte real y no del número complejo. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Vamos a anotarlo aquí. Si yo tengo un complejo en forma binómica, pues el a en la parte real, b en la parte imaginaria, y el módulo de z es raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, lo único que hemos hecho ha sido reescribirlo de esta forma, digamos, más explícita de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos permite esta cosa? Pues como yo conozco la parte real, si yo de aquí sacara algo, pues podría ser que sacara que pudiera despejar mi parte imaginaria. Por lo tanto, nuestra última esperanza es intentar de esta cosa de aquí deducir algún valor. Z más z cuadrado más z cuarta. Esto de aquí, el conjugado de una suma es la suma de los conjugados, y el conjugado de z es z6, de z cuadrado es z quinta y de z cuarta es z cubo. Pues vamos a ver qué pasa. Z por toda esta historia, z7 más z6 más z4, z cuadrado por z6, pues z8, z7 más z5 y z cuarto, pues empezamos en z10, z9 y 4 y 3, 7. Entonces, z7, z7 y z7 tenemos un 3, porque z elevado a 7 vale 1, porque z es raíz de la unidad. z6, nada. z4, no le podemos hacer nada. z8 es z7 por z. Pues z elevado a 7 es 1, pues z. Z a la quinta, z10 pues es z cubo, porque lo dicho, z7 por z3. Y z9 pues z cuadrado. Vamos a ver qué tenemos aquí. Fijaros qué suerte. 2 más 1. 3 es 2 más 1. Más z cuadrado, más z cubo, más z cuarta, más z quinta, más z sexta. Y esto de aquí es nuestra expresión amiga que hemos visto por aquí arriba que vale a 0. Por lo tanto, esto vale 2. Y en esta expresión de aquí, el módulo vale raíz de 2. La parte imaginaria hemos dicho que era menos un medio, por lo tanto, nos venimos aquí y tenemos raíz de 2 igual a raíz de menos un medio cuadrado más la parte imaginaria, vamos a llamar esto omega asterisco, para no estar todo el rato, z más z cuadrado más z cuarta. Por lo tanto, 2 igual 1/4 más la imaginaria al cuadrado de omega asterisco. Seguimos despejando, 1/4 pasa restando, son 7 cuartos, raíz, la imaginaria de omega, y mucho cuidado porque puede ser positiva o negativa.
Por lo tanto, más menos raíz de 7 partido 2, ya simplemente por sacar este 4 de la raíz, podemos decir que la parte imaginaria de este número complejo, no el omega que nos están pidiendo, es más menos raíz de 7 partido 2. No sabemos si es positiva o si es negativa, y eso es lo que tenemos que deducir. ¿Cómo vamos a deducir eso? Pues vamos ahora a estudiar la parte imaginaria de este número complejo, que es el seno del ángulo, es la correspondiente al seno del ángulo. La parte imaginaria de ese omega asterisco va a ser el seno del ángulo correspondiente a z. El ángulo correspondiente a z era, lo tenemos aquí, 2pi séptimos. 2pi séptimos más el de z cuadrado, 4pi séptimos, más el z a la cuarta, que son 4 por 2, 8, seno de 8pi séptimos. Y ahora fijaros, 8pi séptimos se pasa, si nosotros estamos en nuestra circunferencia trigonométrica, 2pi séptimos pues estará por aquí, 4pi séptimos estará, es más grande que pi partido 2, estará por aquí, y 8pi séptimos es más grande que pi, que está aquí, es decir, está por aquí. Es pi más pi séptimos. Eso es 8pi séptimos. Por lo tanto, este ángulo es lo mismo, el seno de este ángulo coincide con el seno de su correspondiente en el primer cuadrante, que es pi partido 7. Por lo tanto, esto es seno de 2pi séptimos más seno de 4pi séptimos menos el seno de pi séptimos. Hemos pasado el ángulo al primer cuadrante y el seno cambia de signo, del tercero al primero. Simplemente hemos restado pi, media circunferencia. Entonces, fijaros, dentro del primer cuadrante, que es donde se encuentran este y este, seno de 2pi séptimos menos seno de pi séptimos. Estos dos están en el primer cuadrante y este está en el segundo cuadrante. Pero claro, como 2pi séptimos es un ángulo en el primer cuadrante, pero es un ángulo más grande que el propio pi séptimos, esto es positivo. Y este al estar en el segundo cuadrante también es positivo. Eso significa que la parte imaginaria es positiva. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que esto es más raíz de 7 partido 2. La parte imaginaria de nuestro omega asterisco, o ya si queréis vamos a poner z más z cuadrado más z cuarta, es raíz de 7 partido 2. Ya solo tenemos que determinar cuánto vale omega. Omega va a ser 1 más las dos veces z más z cuadrado más z cuarta. Obviamente z más z cuadrado más z cuarta es la parte real de z más z cuadrado más z cuarta más i por la parte imaginaria. Es decir, 1 más dos veces, la parte real era menos un medio y la parte imaginaria raíz de 7 partido 2 i. 2 por menos un medio es menos 1, 1 menos 1 es 0, y 2 entre 2 vale 1, por lo tanto raíz de 7i. Y esto es justo lo que queríamos conseguir, que es lo que nos está preguntando el enunciado. Toda esta cosa de aquí es raíz de 7i. Y por mi parte ya está. Ya sé que es un poco lioso, que necesita un poco de estructurar nuestro razonamiento, que algunas cosas pueden resultar un poco mágicas, pero lo que os digo siempre, en matemáticas hay que tener una intuición, probar el camino, si no funciona, se borra y se vuelve a empezar. Por mi parte está todo. Si queréis proponer alguna solución alternativa o queréis comentar cualquier cosa que no se haya entendido, cualquier cosa que consideréis, sois bienvenidos a los comentarios y ya está. Nos vemos a la próxima.